Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Jonás. Y para comenzar hoy nuestro estudio vamos a leer los primeros 2 versículos en este libro de Jonás, en el capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí encontramos el llamado y la comisión del profeta Jonás para ir a Nínive. Una de las cosas que notamos aquí primeramente es que él es identificado para nosotros como profeta y que él también es hijo de Amitai. Ya hemos visto en un programa anterior que él es un personaje histórico, como pudimos apreciar en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Esta comisión que el profeta recibe es la de levantarse e ir a Nínive, una gran ciudad, y él debía pregonar contra ella porque su maldad había subido delante de Jehová. Ahora, la ciudad de Nínive es llamada una gran ciudad. Era la capital del imperio asirio. Se encontraba sobre el río Tigris. Más adelante vamos a tratar con este asunto del tamaño de la ciudad, porque eso se enfatiza 3 veces más en el libro. En realidad se le da mucho énfasis al tamaño de la ciudad. Aquí el énfasis es realmente en la maldad de esa ciudad. Es una gran ciudad, por cierto, pero grande es su maldad. Y era tan grande que había llegado ante Dios, y Dios está ahora decidido, determinado a juzgar esa ciudad, es decir, si esa ciudad no se vuelve a él. Este hombre, pues, abandona la ciudad de Gat-Hefer, en el reino del norte de Israel, y ahora con este llamado y comisión que ha recibido, uno pensaría que él va a ir directamente a la ciudad de Nínive. Pero él hace algo bastante extraño. Él se dirige en dirección hacia el sur. Y en el versículo 3 leemos: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora tenemos aquí a un hombre que era un profeta de Dios, y Dios le llama para que vaya a Nínive. Nínive en esta época era una gran potencia mundial. En efecto, era la potencia mundial de esa época. Y este hombre hace algo que es muy extraño, por cierto. Dios le llama para que fuera a Nínive, y esta ciudad se encuentra en el este. Uno tendría que dirigirse hacia el oriente para ir a esa ciudad, pero en lugar de ir en esa dirección, él va hacia Jope, compra un pasaje en el primer barco que sale hacia Tarsis. Tarsis se encuentra en la costa sur de España. Esa era una ciudad que había sido fundada por los fenicios. Ahora, los fenicios eran una nación de navegantes de aquel día, y ellos habían fundado gran cantidad de ciudades a lo largo del Mediterráneo, en la costa norte de África, por ejemplo, y a lo largo de la costa sur de España. Esta gente había llegado hasta Gran Bretaña. Ellos fueron los que le dieron a esa zona su nombre. Inglaterra quiere decir la tierra del estaño, y ellos iban allí a obtener estaño. Así es que esta era una ciudad fundada por los fenicios y era el punto de partida para el occidente. Tenemos ahora ante nosotros lo que consideramos un problema mayor que el de Jonás en el gran pez. En realidad, no creemos que vamos a tener algún problema con esto, pero vamos a tener aquí un problema con Jonás. El problema con Jonás no es el del gran pez, es Jonás mismo. Dios le dijo a él que fuera a Nínive. Sin embargo, él va y saca un pasaje en una nave que se dirige a Tarsis. Dios le dijo a él que fuera hacia el oriente y él se va para el occidente.
Amigo oyente, lo que Jonás ha decidido es no obedecer a Dios, sino irse para otro lado. Y es lógico entonces hacerse la pregunta, ¿por qué hizo eso? Y hay varias explicaciones para eso y quisiéramos mencionarlas. En primer lugar, diremos que este hombre Jonás revela que él aborrecía a los de Nínive. Él no quería que ellos fueran salvos. Ellos eran gente muy brutal. Y hay cierta base para su odio y aborrecimiento. Asiria era una de las naciones más brutales del mundo antiguo. La gente de aquella época sentía temor y terror cuando escuchaba hablar de ellos. Ellos utilizaban los métodos de tortura más crueles de ese entonces. Ellos podían sacar información de cualquier persona fácilmente. Una de las cosas que ellos hacían, y de las cuales oímos hablar en el presente, ninguno de nosotros ha presenciado eso, es que ellos sacaban a un hombre, por ejemplo, al desierto, en las arenas del desierto, y lo enterraban allí hasta el cuello. Nada sobresalía, sino solo su cabeza. Ellos colocaban una correa de cuero en su lengua y lo dejaban allí para que muriera, mientras el sol candente lo abrasaba sin misericordia. Se dice que la persona tratada así, en esa forma, enloquecía antes de morir. Esa, pues, era una de las cosas tan simpáticas que hacían los asirios. Ellos actuaban de manera muy fuera de lo común, por cierto. Una de las razones por la cual los babilonios pudieron apoderarse de ellos fue debido a la lentitud de la marcha de los asirios. Ellos llevaban a sus familiares con ellos. Ellos no tenían mucho orden en sus ejércitos. Eran nada más que una chusma, una muchedumbre que avanzaba sin orden alguno. Y ellos avanzaban mientras era fácil ver. El desorden de ellos era algo que militaba contra ellos. Pero cuando llegaban a alguna ciudad o algún villorrio o gente en cualquier parte, ellos eran tan temidos y causaban tanto pavor porque se dice que en algunas ocasiones una ciudad o un pueblo entero cometía suicidio antes que caer en las manos de gente tan brutal como los asirios. Así es que usted puede apreciar que esa gente no era muy apreciada a través de esa zona. También notamos que en esta época en particular ellos estaban llevando a cabo ataques contra el reino del norte de Israel. Ahora, durante mucho tiempo, Siria luchaba contra el reino del norte. Ellos finalmente se unieron en una alianza en el norte, y hacia el oriente de ellos se levantó entonces Asiria. Y Asiria finalmente se apoderó de ambas naciones, es decir, tanto de Siria como de Israel, y los llevó a la cautividad. Al comienzo, cuando ellos se preparaban para apoderarse de una nación, llegaban y llevaban a cabo un ataque de sorpresa contra la ciudad, y se llevaban cautivas a las mujeres, y luego asesinaban brutalmente a los hombres y a los niños. Ahora no sabemos esto con certeza, pero es muy fácil imaginar que en la ciudad de Jonás, en Gat-Hefer, alguna vez se había sentido la presencia de los asirios. Probablemente habían llegado hasta su propio hogar. Quizá él pudo haber visto cómo eran asesinados cruelmente su padre y su madre. O quizá él pudo ver cómo los asirios abusaron y violaron a su propia hermana. Pero lo que sí sabemos es que Jonás aborrecía a los asirios. Él no quería que ellos fuesen salvos. Por tanto, él sale y se va en la dirección opuesta. Él no va a llevar ese mensaje de salvación. Ahora observemos la segunda razón. Y alguien quizá nos va a decir que el mensaje de Jonás no era de salvación, sino un mensaje de juicio. Bueno, eso es cierto. Así era el mensaje. Pero amigo oyente, ese hombre Jonás conocía a Dios. Cierta persona de tendencia liberal no aceptaba la veracidad del libro de Jonás. Sencillamente pensaba que Jonás había escrito ese libro y que era nada más que una historia que él había escrito. Y eso revelaba el hecho de que Jonás no conocía a Dios, y esa fue la razón por la cual él huyó. Amigo oyente, lo opuesto es cierto. Fue porque Jonás conocía a Dios que él se dirigió en dirección opuesta. Él sabía que si él iba con un mensaje de juicio y la gente de Nínive se volvía a Dios en arrepentimiento, lo que ellos por cierto hicieron, él sabía que si ellos se volvían a Dios, Dios no los castigaría. Dios salvaría esa ciudad. Por tanto, Jonás no quería que esa ciudad fuese salva. Eso era algo que él no apreciaba. Y aquí tenemos a un hombre que se dirige en la dirección opuesta porque él no quiere que esta ciudad sea salva. Vamos a hablar de esto más adelante. Notemos ahora la tercera razón. ¿Por qué fue este hombre en la dirección opuesta? Bueno, él es en todo sentido un profeta desobediente a Dios. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Él está fuera de la voluntad de Dios, y en tal estado él es muy similar al hijo pródigo. El hijo pródigo huyó de su propio hogar. Él no quería vivir bajo la voluntad de su padre. Así es que se va a vivir a una ciudad alejada. Y Jonás aquí está fuera de la voluntad de Dios.
un profeta que en realidad no estaba andando con Dios. Y vamos a ver en el último capítulo de este libro que Dios trata con este problema de Jonás y cómo Dios le trae nuevamente a caminar junto con él. Es por eso que pensamos que esta es una buena razón, una razón legítima, por la cual él va en la dirección opuesta. Vamos ahora a mencionar la última razón. Quizá usted no haya notado esto, pero ¿se ha fijado usted que Dios nunca usa a los profetas para llevar un mensaje a las naciones de alrededor? Es cierto que Jeremías fue enviado a Babilonia, pero Dios no envió mensajes a las naciones de alrededor. Dios nunca envió sus mensajeros como misioneros en el Antiguo Testamento. El método que Dios utilizó en el Antiguo Testamento es en realidad un método opuesto al que se utiliza hoy. Debemos comprender que Israel era un pueblo que debía servir y adorar a Dios en una nación que estaba en la encrucijada de este mundo, donde se encontraban tres continentes. Y eso, por supuesto, es en esa zona allí que une a Europa, Asia y África. Y en aquella época, las naciones que no viajaban por agua tomaban una ruta a través de la tierra de Israel. Así es que Dios tomó a esta gente, les colocó allí en esa encrucijada, y después hizo que ellos construyeran un templo para adorarle. Y ellos allí debían testificar para Dios, sirviéndole, o diríamos, mirando hacia adentro. Ellos debían mirar hacia adentro, ellos debían efectuar una mirada interior. La invitación era, venid, vamos a la casa de Jehová y adorémosle. Y en aquel día ellos testificaban sirviendo a Dios en ese cruce de caminos del mundo, y el mundo venía a él. Ahora alguien quizá diga que no sabía eso, pero así fue, amigo oyente. La reina de Saba, por ejemplo, fue a ese lugar desde una región muy apartada, por cierto. Se nos da solamente un ejemplo de eso. Al fin y al cabo, en el Nuevo Testamento tenemos uno de Cam, uno del hijo de Jafet y uno del hijo de Sem que se convirtió. Y se presenta esto en el Nuevo Testamento. Tenemos al eunuco etíope, a Saulo de Tarso, al centurión, ese es el centurión romano. Estos no son otra cosa sino ejemplos, pero hubo literalmente miles y más tarde millones que fueron llevados a los pies de Cristo. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos estos tres ejemplos nada más. En el Antiguo Testamento se nos da solamente un ejemplo, y es el de la reina de Saba. Y ella llegó allí procedente de una región muy apartada. ¿Por qué? Porque ella había oído decir algo, y ella había oído de cómo ellos adoraban. Así es que ella viaja allí, y allí encuentra un altar para los pecadores, y eso fue lo que le llevó a ella a un conocimiento de la salvación de Dios. Si usted lee el relato histórico, puede encontrar que ella no fue la única que vino, sino que los reyes de la tierra iban a oír la sabiduría de Salomón. Así es que durante ese período, aunque es un período muy breve por cierto, ellos testificaron al mundo entero, pero ellos no testificaron saliendo como misioneros, sino que el mundo iba a donde ellos estaban. Y esto es lo opuesto para nosotros hoy. Fue algo realmente sorprendente cuando el Señor Jesucristo les dijo a los 12 apóstoles, cada uno de ellos un israelita que había crecido escuchando las enseñanzas del Antiguo Testamento, el Señor les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Nos imaginamos que ellos se mirarían unos a otros y quizá dijeron, bueno, eso es algo completamente nuevo. Nosotros no sabíamos que las cosas podían hacerse de esa manera. Y Él les dijo a ellos, en lugar de venid a Jerusalén, comiencen en Jerusalén y luego id hasta lo último de la tierra, a Judea, a Samaria y a lo último de la tierra. Ese es el método para hoy. Y ese es el problema que nosotros podríamos criticar a Israel por haber fracasado. Pero la iglesia de hoy construye un edificio en la esquina y espera que la gente, que el mundo, venga a nosotros. Pero nosotros, amigo oyente, debemos ir al mundo. Esa es la razón por la cual estamos presentando este mensaje por radio hoy. Estamos tratando de salir y esparcir la palabra de Dios. Creemos que ese es el método de Dios para el presente, pero ese no era el método en los días de Jonás. Jonás, pues, se sorprendió mucho cuando Dios le dijo, levántate y ve a Nínive. Pensamos que Jonás se puso a discutir con el Señor de la misma manera en que lo hizo Simón Pedro. Creemos que él era esa clase de persona. Ese libro nos revela eso. Él probablemente dijo, un momento, por favor, tú nunca enviaste a Elías a Egipto, tú nunca enviaste a Elías a la India. ¿Por qué me estás pidiendo a mí que haga algo que nunca fue solicitado a ningún profeta antes? Y tenemos mucha simpatía por Jonás. Él se vio un poco sorprendido de que Dios le pidiera que hiciera algo de esa manera. Ese no era el método de Dios. Pero este libro nos revela que Él es el Dios de los gentiles.
El apóstol Pablo nos presenta esto de una manera muy clara en algo que vimos en nuestro programa anterior, allá en su epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 29, donde dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y Jonás hubiera dicho un amén a esto, pero no en este instante, sino más tarde, cuando él descubrió que Dios quería salvar a los gentiles. Así es que hemos visto en estos primeros dos versículos de Jonás lo siguiente. Leamos los versículos 1 y 2 otra vez. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero ahora tenemos esta declaración bastante extraña en el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a ver que él se fue a dormir en esa nave. Creemos que esto debería dar respuesta a muchas personas que están teniendo problemas y dificultades y que se preguntan si están haciendo la voluntad de Dios. Bueno, no podemos responderle si usted está o no está en la voluntad de Dios, pero podemos decirle esto, amigo oyente. El hecho de que usted esté teniendo dificultades no es una prueba de que usted esté fuera de la voluntad de Dios. Puede que sea una prueba de que está en la voluntad de Dios. Y si usted está pasando por una época cuando todo es muy fácil, cuando todo está saliendo a pedir de boca, estamos listos a decirle que si eso es todo lo que usted está usando para interpretar la voluntad de Dios para su vida, entonces usted está descansando en una caña cascada, y eso no lo va a sostener en un momento de crisis. De eso estamos seguros. El ejemplo aquí es Jonás. Aquí tenemos a un hombre viajando en la dirección opuesta a la cual Dios le dijo que viajara. Él está definitivamente fuera de la voluntad de Dios, y él se dirige hacia Jope, y cuando él llega allí, no hay ningún problema. Él compra su pasaje, sube a bordo de la nave, y cuando está allí se va a dormir. Todo sale a pedir de boca. Y pensamos que Jonás podría dar un testimonio de la clase que hemos escuchado tantas veces, y diría, fui allí, me compré un pasaje, y me preguntaba si estaba o no en la voluntad de Dios. Él debería haber sabido que no lo estaba, pero hay muchos de nosotros que decimos eso. Nos preguntamos si estamos en la voluntad de Dios. Y Jonás continuaría diciendo, yo estaba allí en la fila para comprar el pasaje, y el hombre que estaba delante de mí, cuando llegó su turno de comprar su pasaje, el agente le dijo que ya no había más espacio. Yo estaba listo para volverme cuando sonó el teléfono y vi que el agente contestaba y decía, ¿así que usted no va a poder viajar en esta oportunidad con nosotros? Bueno, sentimos mucho que usted haya enfermado de repente y que nos llame del hospital, pero muchas gracias por llamarnos. Y allí se encontraba Jonás esperando. El agente entonces se volvió hacia él y le dice, hermano, usted tiene mucha suerte. Hemos recibido una cancelación y podemos venderle el pasaje. Y Jonás dice, bueno, por cierto que tengo mucha suerte. Creo que es mucho más que eso. Quizá estoy en la voluntad de Dios. Así es que él pudo comprar su pasaje. No tuvo ningún problema. Luego subió a bordo de la nave y el informe meteorológico era muy bueno. Le dijeron que haría un tiempo excelente, tendrían un viaje muy bueno y que todo sería agradable en el viaje. Así es que él se va a su camarote y se acuesta a dormir. Y él dice, bueno, tengo que estar en la voluntad de Dios. Amigo oyente, ¿cuántos creyentes hay como este hombre en el día de hoy? Piensan que las cosas son difíciles y entonces es allí cuando dicen que están fuera de la voluntad de Dios. Pero si las cosas andan bien y son fáciles, todo anda sobre rieles, entonces deben estar en la voluntad de Dios. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, relataba que en las oficinas centrales de A Través de la Biblia, ellos habían aprendido una gran lección. Cuando se comenzó la obra radial allí, todo andaba muy bien. Probablemente no había nada que pudiera igualarse al crecimiento de la obra radial en cuanto a lo que ellos sabían. De una docena de emisoras que transmitían el programa, en 3 años se llegó a 300 emisoras, y eso es algo realmente sorprendente. Todo parecía andar maravillosamente y se recibían los fondos necesarios. De pronto se comenzó a tener dificultades. Se descubrió que había un déficit, y luego se presentó otra clase de problemas. Entonces comenzaron a hacerse preguntas, y se preguntaban si estaban en la voluntad del Señor. Y eso debido a la forma en que marchaban las cosas. Ellos querían estar en la voluntad del Señor.
Y de pronto se acordaron de lo que decía este libro de Jonás. Es muy bueno tenerlo para poder hablar de esto. El doctor Magui pensaba que se encontraba más en la voluntad de Dios cuando comenzaron a tener problemas que antes, porque esto demuestra que el diablo, Satanás, no está muy cómodo con nosotros y comienza a tratar de bloquear el camino. Él no prestaba ninguna atención al comienzo, cuando la obra era muy pequeña, pero cuando comenzó a crecer, entonces sí comenzó a causar problemas. Amigo oyente, sencillamente porque usted esté teniendo problemas, no quiere decir que está fuera de la voluntad de Dios. Tenga esto muy en cuenta. Y vamos a detenernos aquí para continuar, Dios mediante, en nuestro próximo estudio.